De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del dios mortal. Un atisbo a la configuración del dios Estado. Parte 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Que si en los Estados Unidos la puerta giratoria pasa a los funcionarios públicos de puestos ejecutivos a las grandes empresas, en la Roma del Imperio tardío, los nobles romanos pasan a disputarse los cargos importantes en la iglesia, con gran avidez y ferocidad. Gregorio Nacianceno afirma que en el siglo IV era usual elegir a los obispos en las filas del ejército, la marina, el arado, la forja. Jerónimo se quejaba. Uno, que fue ayer catecúmeno, hoy es obispo. Otro, pasa de la noche a la mañana, del anfiteatro a la iglesia. Un hombre que pasó la noche en el circo aparece la mañana siguiente frente al altar. Y otro, que hace poco era protector de la escena, es ahora consagrador de vírgenes. El soborno directo también era usual. Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, descubrió 6 casos de simonía episcopal en el sínodo que celebró en Éfeso en el año 401, y los culpables admiten descaradamente que procuran ser obispos para quedar exentos de gravámenes. Así que, o se les confirmaba, o se les regresaba el importe. Y mientras duró este episodio, estuvieron siempre junto a sus esposas. Y la lacra de los nahualones se convirtió en plaga. El mismo Amiano constata que el alto clero llevó a la quiebra el sistema de transporte imperial, pues al estar exentos de pagar el servicio, abusaron y viajaron como hordas a incontables sínodos, con lo cual garantizaban que la ortodoxia siempre tuviese mayoría. La serie de concilios de Nicea I en 325 al de Nicea II en 787 enmarcan el poder exclusivo y excluyente de la Iglesia, aún para cuando el predominio de los obispos orientales griegos se hace patente. En los concilios, la Iglesia romana procura la unidad imperial. El imperio se sirve de la Iglesia. La Iglesia pasa a servirse del imperio. Bárbaros y herejes han de someterse. Un solo Dios para todos los pueblos del mundo. De ahí proviene su sino monárquico absolutista que ostenta el Vaticano, con sus papas autistas o autócratas, y el imperio que administra las almas tiene mayor perdurabilidad que el que rige los cuerpos. He aquí que la alianza de la Iglesia Católica con los poderes de la tierra es proverbial. Feudos, reinos, repúblicas, naciones e imperios la acogen en su seno cual componente indispensable del Estado, cubriendo funciones religiosas, pero también administrativas, pasando a detentar un poder político-económico nada espiritual, muy bien adaptada a la ciudad terrenal. Evaneciéndose los reinos de la tierra, las ciudades de los hombres, pero la Iglesia tiene una presencia perenne al administrar la caridad y la creencia, fe en la trascendencia. Para controlar los cuerpos se hace necesario controlar las almas y viceversa. Control de las almas al otorgar el perdón de los pecados y ser portadora de las llaves del cielo. Dominio completo en lo mental ideológico y en lo corporal controlando el trabajo. En lo que sucesivos apologistas, padres y teólogos se encargarán de dotar a la doctrina de la teología consubstancial con el poder, lo que con San Agustín se optimiza, llevando agua para el molino de la Iglesia de Occidente, para cuando el latín se impone como lengua franca en la Europa que será medieval y católica. Agustín, otro converso ex-maniqueo, llegará a ser el feroz campeón de la Iglesia anti-hereje. En el libro 4 de la Civitas Dei, Agustín, obispo de Hipona, refiere que la grandeza de Roma es un don de Dios. Después de denostar a los dioses falsos y hacer ver que sus atribuciones carecían de lógica, multitud de dioses imbéciles y sus cultos petrificados, condición religiosa propia de la dispersión de la adoración politeísta. La esencia católica radica en servir al verdadero Dios, creador del cielo y la tierra, y no a la naturaleza creada, y menos a la naturaleza perversa de dioses que actúan de manera desvergonzada.
tal y como la refieren los poetas. Agustín concluye diciéndole a los paganos que no es por la voluntad de sus dioses que han obtenido el imperio, no contra la voluntad del verdadero Dios. Es al único Altísimo a quien se debe adorar, aquí en la ciudad terrestre, tomándola en un reino mucho más apreciable, y después de pasar por esta, alcanzar el reino eterno. A decir de San Agustín, la religión pagana se patentó como un engaño al pueblo, socolor de divinidad, imitando demonios seductores, siguiéndose de ello la complicidad de los príncipes, que utilizaron los cultos para sometimiento de sus pueblos en procura de la unión civil bajo su égida incontrastable, para tenerle así obediente y sujeto. He aquí expresada la clave y el propósito del engaño religioso al descubierto por el propio santo. Resta decir, el catolicismo pasaría a cumplir la misma misión de mejor manera. En la teología y la teodicea agustiniana, el Dios único es el creador de la naturaleza y rector de la vida en la tierra, y como tal, hacedor de los hombres, buenos y malos, y por ende, el soberano de los reinos humanos, director del orden natural de las cosas y de los tiempos, dador de felicidad solo a los buenos, por cuanto ésta la pueden tener y no tener los que sirven, pueden también no tenerla y tenerla los que reinan, la cual, sin embargo, será perfecta y cumplida en la vida eterna, donde ya ninguno servirá a otro. Con vista hacia la trascendencia, el transitar hacia la ciudad de Dios, el cristiano en este mundo debe a toda costa portarse bien, lo mismo nobles que súbditos. Pero, ¿qué pasa con el ejercicio del poder? Aunque el poder sea injusto, es obligación del ciudadano cristiano someterse a él. Es preferible soportar la injusticia que entrar en las vías de la rebelión. El respeto por el orden establecido encuentra, por tanto, en Agustín, una teología de un Dios que establece el orden. Más vale padecer la injusticia en este mundo, siendo bondadoso, que gozar de las delicias carnales, ejerciendo el poder y condenándose con un comportamiento inocuo, remitiéndose la solución de continuidad al premio y castigo en el trasmundo. Los súbditos injustamente sometidos a un orden expoliador tienen el consuelo de que en la ciudad eterna tendrán su recompensa y viceversa. El injusto poderoso su condena. Permea esta escatología el inconsciente colectivo de los componentes del pueblo. La cosmovisión cristiano-católica y como tal de la cristiandad se patenta en la ciudad de Dios de San Agustín. La condición humana en la ciudad de los hombres será satisfactoria si las buenas personas, fieles adoradores del Dios único y verdadero, difunden con el ejemplo las costumbres propias de la praxis proba. Es útil e importante que los buenos reinen mucho tiempo con crecidos honores, cuya felicidad no es precisamente útil a ellos solos, sino a aquellos sobre quienes reinan, pues, por lo que se refiere a estos, su religión y santidad, que son grandes dones de Dios, les basta para conseguir la verdadera felicidad, con la que pueden pasar dichosamente esta vida y después alcanzar la eterna. Sería el caso si los buenos hombres rigieran el mundo, pero suele acontecer lo contrario. Son los malos hombres quienes ejercen el poder, en base a su codicia, importándoles un bledo la trascendencia, al menos no antes de la vejez, mientras que los buenos son ajenos al poder. Por lo que, ante la emergencia de los reinos injustos, el obispo argumenta: el reino que se da a los malos antes es en daño de los que reinan, pues estragan y destruyen sus almas con la mayor libertad que pecan, aunque a los súbditos y a los que los sirven no les puede perjudicar sino su propio pecado, pues todos cuantos prejuicios causan los malos señores a los justos no es pena del pecado, sino prueba de la virtud. Por tanto, el bueno, aunque sirva, es libre, y el malo, aunque reine, es esclavo. Y no de solo un hombre, sino de lo que es más pesado, de tantos señores como vicios le dominan. Porque para San Agustín, la existencia en la tierra es un tránsito hacia la eternidad, y como tal, significa una prueba de conducta que conduce hacia la condición eterna. Advirtiendo Agustín que los reinos sin la virtud de la justicia son execrables latrocinios, en donde el príncipe que gobierna es un fascineroso conquistador y distribuidor del botín. Empero, el problema radica en que tal tipo de reinos suele tener éxito en la historia,
apareciendo uno tras otro, y crecen, se desarrollan y multiplican, ocupando ciudades y sometiendo pueblos. ¿Ignoraría el señor obispo que la República Romana así se convirtió en imperio y como tal reina aún en sus tiempos aunque ya decadente? Es el caso de que el santo católico nos da una muestra de que capta la execrancia e inicua imperialista al relatar un curioso ejemplo. Con mucha gracia y verdad respondió un corsario, siendo preso a Alejandro Magno, preguntándole el rey qué le parecía, cómo tenía inquieto y turbado el mar. Con arrogante libertad le dijo: ¿y qué te parece a ti, cómo tienes conmovido y turbado todo el mundo? Mas, porque yo ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel, me llaman ladrón, y a ti, porque las haces con formidables ejércitos, te llaman rey, más bien formidable emperador. Peor cosa el presente, en el que los grandes piratas son los imperialistas. A propósito de lo cual, en la actualidad hay ejemplos similares referidos al latrocinio imperialista que comete USA OTAN. Es el caso de los piratas somalíes y de los despiadados bombardeos de la OTAN en Libia, así como el uso de los malditos drones en Afganistán, Pakistán, Yemen, matando paisanos, resultando que tan terribles marinos, caso de los mentados piratas, en realidad son patriotas defensores de sus costas de la depredación occidental, o también oriental, China, la que saquea sus recursos pesqueros y contamina con desechos tóxicos sus playas, incluyendo contenedores de residuos nucleares, viniendo a colación lo que asevera San Agustín con respecto a los reinos sin justicia. No son sino execrables latrocinios. Multiplíquese tal actitud por cientos y miles de injusticias perpetradas por los imperialistas capitalistas en nuestra época y tenemos la noción real del mundo contemporáneo azotado por la maldad imperialista. El mover guerra a sus vecinos, pasar después a invadir a otros, afligir y sujetar a los pueblos sin tener para ello causa justa, solo por ambición de dominar. ¿Cómo debe llamarse sino un grande latrocinio? Mas, para la Iglesia Católica Romana y así constantiniana, el reino deberá ser de este mundo. Su jerarquía se encarga con la liturgia, servicio público, de organizar la res pública en las cívitas y la administración de caudales imperiales, tentación de las riquezas de por medio, le convierte en una institución de poder mundano, que el Vaticano llegará a ser un poder monárquico con una corte ocupada por el alto clero, señores de riqueza y preferencia, extensiva al resto de Europa, que pasan a controlar desde Roma centro, pastoreando al lado de legiones, convirtiéndose en legionarios, apacentando a los fieles, convirtiendo a los bárbaros y combatiendo a los herejes, a la sombra del estandarte imperial, Lavarum. Y si el imperio, como reino de este mundo, ha de caducar, la Iglesia romana perdura haciendo de Europa occidental el crisol del futuro imperio universal. Colofón. La crisis contemporánea retiene los elementos del Estado en lo que viene a ser una historia de muy larga duración, cuyas formas estructurales e instituciones se prolongan, si bien transfiguradas. El palacio y el templo marcando el dominio sobre las masas en cuerpo, mente y alma, lo que va aunado al triunfo de la timocracia en un mundo dominado por la plutocracia. Confluencia milenaria, continuidad y discontinuidad de elementos en el cauce amplio de la historia, reproduciéndose e implementándose en muy diversas naciones y estados, acrisolando tras de 6 milenios de civilización los componentes preponderantes de la sociedad que efervescen en la crisis contemporánea, entrando en los rápidos, acercándose a la cascada, pronosticándose el desenlace de una transformación que suprima buena parte de las estructuras e instituciones seculares. Término de la era moderna con el fin del largo siglo XX, implicando de manera necesaria la supresión del capitalismo tras de la Revolución Mundial. Tarea renovadora y reconstructiva o mero arrastre decadente. ¿Y no será tal el torrente que se lleve consigo a la Santa Madre Iglesia?